cordillera de los Andes se extiende como una columna vertebral helada a lo largo del borde occidental de Sudamérica, un muro de piedra y hielo que separa naciones y se traga por completo los sistemas climáticos. En la cordillera central, por encima de los 13.000 pies, el aire se enrarece hasta el punto de que la respiración se vuelve superficial y el pensamiento se ralentiza. La nieve yace todo el año en las cumbres. La roca es volcánica y afilada. No hay carreteras, ni asentamientos, ni árboles. El silencio es absoluto, salvo por el viento. En octubre de 1972, este era el terreno más remoto del continente, visible solo desde el aire e incluso entonces apenas cartografiado. Los aviones de búsqueda podían volar durante días y no ver nada más que blanco. En la tarde del 13 de octubre, un bimotor Fairchild, turbohélice con 45 pasajeros y tripulantes, despegó de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. Los pasajeros eran en su mayoría hombres jóvenes, miembros de un equipo de rugby del Stella Maris College de Montevideo, junto con amigos, familiares y simpatizantes. El plan de vuelo preveía una ruta directa a través de los Andes, un viaje de menos de 2 horas en condiciones despejadas. El clima sobre las montañas ese día era malo. El avión entró en una zona nublada poco después de cruzar al espacio aéreo argentino. La visibilidad se redujo a 0. Los pilotos, confiando en los instrumentos y las radiobalizas, iniciaron el descenso hacia Santiago demasiado pronto. Creyeron haber dejado atrás las cumbres. No fue así. A las 3:30 de la tarde, el ala derecha impactó contra una cresta. El ala se desprendió. La sección de cola se separó y cayó, llevándose consigo a varios pasajeros. El fuselaje, ahora un tubo de aluminio sin alas ni cola, se deslizó por un empinado campo de nieve a más de 300 kilómetros por hora, rebotó una vez y se detuvo en un estrecho valle rodeado de picos. 12 personas murieron en el impacto o en cuestión de horas. 33 sobrevivieron al choque. Se encontraban a aproximadamente 3.200 metros de altura, en un lugar que ningún equipo de rescate habría pensado en buscar. Por la noche, la temperatura descendió por debajo de 0 grados. Ninguno de ellos llevaba ropa adecuada para el frío extremo. La mayoría nunca había visto nieve. El fuselaje había quedado ligeramente inclinado cuesta abajo, medio enterrado en la nieve. El interior era un revoltijo de asientos, equipaje y cuerpos. Los supervivientes sacaron a los muertos y los cubrieron con nieve. Reunieron a los heridos cerca de la parte trasera de la cabina, donde aún quedaba un poco de aislamiento. No había radio. Las baterías del avión estaban agotadas. La radiobaliza de emergencia, si funcionaba, nunca se escuchó. No tenían mapa, ni brújula, ni idea de dónde estaban. Algunos creían que se habían estrellado en Chile, cerca de la costa. Otros creían que aún estaban en Argentina. Todos asumieron que el rescate era inminente. La expedición se había organizado de forma informal. No eran montañeros, eran estudiantes, la mayoría de entre 18 y 25 años, chicos de clase media de Montevideo, que jugaban al rugby los fines de semana y asistían a misa los domingos. Algunos eran mayores, padres, amigos, una abuela. Ninguno tenía entrenamiento de supervivencia. Vestían ropa de calle, chaquetas ligeras, pantalones de vestir y mocasines. El avión no llevaba provisiones de emergencia más allá de unos chocolates y botellas de vino comprados en Mendoza durante una escala. El equipo de rugby había empacado para un torneo de fin de semana, no para una odisea en la montaña. Los sobrevivientes encontraron 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, algunos dulces y varias botellas de alcohol. Racionados cuidadosamente, esto les duró 2 días. Al tercer día, la realidad de su situación empezó a aclararse.
No se había avistado ningún avión. El frío era implacable. Aparecieron congelaciones en los dedos de las manos y los pies. Los heridos, con piernas rotas, costillas fracturadas y hemorragias internas, yacían envueltos en finas mantas, temblando. Los supervivientes derretían nieve para obtener agua usando láminas de aluminio expuestas al sol. Rellenaban las ventanas rotas del fuselaje con equipaje y cojines de los asientos para bloquear el viento. Por la noche se acurrucaban para calentarse, apretujados, sin desperdiciar espacio. El sueño llegaba a breves intervalos. La altitud les causaba dolores de cabeza y náuseas. Respirar requería esfuerzo. No había leña, ni combustible, ni forma de generar calor excepto con sus propios cuerpos. Al cuarto día, uno de los sobrevivientes, un estudiante de medicina llamado Roberto Canessa, planteó la pregunta que nadie había querido expresar. No había comida, no habría comida a menos que llegaran los rescatistas de inmediato. La única fuente de proteínas disponible eran los cuerpos de los muertos, preservados por el frío, que yacían bajo la nieve a pocos metros de donde dormían. La sugerencia fue recibida con silencio. Algunos de los sobrevivientes eran devotamente católicos. Todos habían sido criados en una cultura donde la profanación de los muertos era impensable. Los cuerpos afuera incluían a amigos, compañeros de equipo, familiares. Consumirlos era cruzar una frontera que la mayoría ni siquiera podía nombrar. La discusión que siguió no se registró en detalle, pero se conocen sus contornos. Algunos argumentaron que la muerte era inminente sin comida, que la supervivencia justificaba cualquier medio. Otros dijeron que preferirían morir antes que cometer tal acto. Unos pocos invocaron razonamientos teológicos. Si Dios los había puesto aquí y si sus cuerpos eran el único medio de supervivencia, entonces tal vez esto era permisible bajo la ley divina. Uno de los sobrevivientes sugirió que si él moría, los demás deberían usar su cuerpo. Otros estuvieron de acuerdo. Este se convirtió en el marco: consentimiento mutuo, lógica sacramental, necesidad. Al octavo día, un pequeño grupo de sobrevivientes, liderado por Canessa y otro estudiante de medicina, cortó carne de un cuerpo y la comió cruda. No hablaron mientras lo hacían, no se miraron entre sí. Algunos vomitaron. La mayoría no pudo animarse a participar. Para el 10º día, casi todos lo habían hecho. El acto nunca fue casual. Cada vez había vacilación, náuseas, oración. Se referían a la carne como carne, sin nombrar nunca qué era. Evitaban rostros y manos. Usaban vidrios rotos y metal para cortar. La carne estaba congelada, difícil de masticar, insípida. Aportaba suficientes calorías para evitar la inanición, pero no las suficientes para recuperar las fuerzas. Los supervivientes comenzaron a perder peso de forma constante. Sus cuerpos consumían masa muscular. El movimiento se volvió dificultoso. El pensamiento se ralentizaba. Pasaban la mayor parte del día tumbados, conservando energía, esperando un rescate que no llegaba. Al 10º día, una radiotransistor dentro del fuselaje captó una débil transmisión. Los supervivientes se congregaron a su alrededor y escucharon entre interferencias un informe noticioso que anunciaba la suspensión de la búsqueda de su avión. Las autoridades habían concluido que nadie podría haber sobrevivido tanto tiempo en las montañas. Los equipos de búsqueda habían estado buscando en el lugar equivocado, cientos de kilómetros al norte, y no habían encontrado nada. La transmisión continuó durante unos segundos y luego se apagó. Los supervivientes permanecieron sentados en silencio. Poco a poco comprendieron. Nadie venía. Si querían irse de allí, tendrían que hacerlo por sí solos. El valle donde se estrellaron estaba rodeado por todos lados por picos que se elevaban varios miles de pies sobre ellos. La nieve lo cubría todo.
No había senderos, ni puntos de referencia, ni forma de orientarse. Varios supervivientes intentaron ascensos cortos en los días posteriores al accidente, pero todos se vieron obligados a retroceder por la altitud, el frío y el agotamiento. La nieve era profunda e inestable. Cada paso requería levantar la pierna y volver a bajarla. El progreso se medía en metros por hora. La congelación se apoderó de ellos rápidamente. Los más fuertes solo pudieron avanzar unos pocos cientos de metros antes de desplomarse. 2 semanas después del accidente, una avalancha golpeó el fuselaje durante la noche. La nieve se derramó por la sección de cola abierta y llenó el interior en cuestión de segundos. Los supervivientes, dormidos y apiñados, quedaron sepultados. 8 se asfixiaron antes de que pudieran ser desenterrados. La avalancha redujo el número de supervivientes a 19. También enterró gran parte de las provisiones restantes y aumentó aún más el frío y la estrechez del fuselaje. Los muertos por la avalancha permanecieron dentro durante días porque no había espacio para moverlos ni fuerzas para cavar. Finalmente los colocaron afuera con los demás. Los supervivientes continuaron. Para la 5ª semana el grupo se había organizado por roles. Unos pocos gestionaban el suministro de agua, derritiendo nieve a diario en bandejas improvisadas. Otros se encargaban del racionamiento de la carne, cortándola y distribuyéndola en pequeñas porciones. Algunos vigilaban la llegada de los aviones. Un grupo rotativo trabajaba para aislar el fuselaje, compactando nieve en los huecos y colocando cojines de los asientos como camas. La disciplina se mantenía mediante la rutina. Cada persona tenía una tarea. Los conflictos eran poco frecuentes, pero no inexistentes. Surgieron tensiones por la distribución de alimentos, sobre quién hacía más trabajo y por la interpretación religiosa. Algunos continuaron rezando a diario, considerando su supervivencia como una prueba de fe. Otros dejaron de rezar por completo. La decisión de enviar una expedición fuera de las montañas se tomó a finales de noviembre. Para entonces era evidente que no habría rescate. La única opción era caminar. Se eligieron 2 hombres, Roberto Canessa y Fernando Parrado. La madre y la hermana de Parrado habían fallecido en el accidente. Él había estado inconsciente durante 3 días después y casi lo habían dado por muerto. No era el más fuerte, pero sí el más decidido. Canessa era pragmático, metódico y tenía algunos conocimientos médicos. Un tercer hombre, Antonio Vicentín, los acompañaría parte del camino. Pasaron una semana preparándose, comiendo raciones adicionales para fortalecerse, confeccionando ropa más abrigada con fundas de asientos y aislante, y rellenando un calcetín con carne para llevar como alimento. El 12 de diciembre, 60 días después del accidente, los 3 hombres partieron. Ascendieron hacia el oeste, hacia lo que creían que era Chile. El ascenso les llevó 2 días. La altitud les provocó mareos y vómitos. Avanzaban lentamente, descansando cada pocos pasos, respirando con dificultad. En la cima esperaban ver valles verdes y la costa chilena. En cambio, solo vieron más montañas, cresta tras cresta, que se extendían hasta el horizonte. Parrado describió más tarde este momento como el peor de toda la experiencia. Vicentín regresó. Canessa y Parrado continuaron hacia el oeste. Caminaron durante 9 días. Cruzaron glaciares, vadearon ríos, descendieron laderas de pedregal y se adentraron en bosques a menor altitud. No tenían mapa, ni brújula, ni la certeza de ir en la dirección correcta. Durmieron sin refugio, acurrucados unos contra otros para calentarse. Sus pies se ampollaron y sangraron. La carne que llevaban se agotó a los 5 días. El 21 de diciembre llegaron a un valle fluvial y vieron ganado. Siguieron río abajo y se encontraron con un hombre a caballo, un arriero chileno llamado Sergio Catalán, que les trajo ayuda. 2 días después,
El 23 de diciembre, helicópteros rescataron a los 14 supervivientes restantes del lugar del accidente. El rescate fue difícil. La altitud y el terreno imposibilitaron el aterrizaje. Los supervivientes fueron rescatados de uno en uno o de dos en dos mediante una grúa. La operación duró 2 días. El último hombre abandonó el fuselaje 72 días después del accidente. Los cuerpos de los fallecidos quedaron en la montaña, parcialmente consumidos, congelados por la nieve. Se informó a las familias. Algunos pidieron que no se tocaran los restos. Otros insistieron en recuperarlos. Una segunda expedición recuperó algunos cuerpos el verano siguiente. Los sobrevivientes no hablaron públicamente sobre lo que habían hecho durante varias semanas. Cuando se supo la historia, las reacciones fueron divididas. Algunos los llamaron héroes, otros los llamaron caníbales. La Iglesia Católica emitió un comunicado afirmando que, en circunstancias de extrema necesidad, el acto no era pecaminoso. Los propios sobrevivientes fueron cuidadosos al presentarlo. Hablaron de consentimiento, de oración, de ver los cuerpos como un regalo de los muertos. No se disculparon, pero tampoco glorificaron el hecho. La mayoría regresó a la vida normal. Algunos se convirtieron en médicos, ingenieros, empresarios. Unos pocos escribieron libros. Parrado y Canessa regresaron al lugar del accidente años después y permanecieron en silencio donde había estado el fuselaje. Lo ocurrido en los Andes no fue inédito. La historia contiene otros incidentes en los que los supervivientes consumieron a los muertos. La expedición Donner en 1846, la expedición Greely en 1884, varios naufragios y hambrunas. Lo inusual del incidente de los Andes fue la duración del mismo, el número de supervivientes, la juventud de los implicados y la forma en que lo comentaron después. No se ocultaron, no mintieron, dijeron que habían rezado, que habían elegido vivir y que habían honrado a los muertos al sobrevivir. La fe en este contexto no era abstracta. Estructuraba cómo los sobrevivientes interpretaban su situación, cómo justificaban sus acciones y cómo mantenían la cohesión. También los dividía. Algunos creían haber sido elegidos por Dios para soportar una prueba. Otros se sentían abandonados. Unos pocos perdieron la fe por completo. El rezo diario del rosario se convirtió tanto en un consuelo como en una fuente de tensión. Quienes rezaban encontraban sentido en el ritual, quienes no lo hacían lo encontraban vacío. Aún así, el grupo permaneció unido. Nadie se quedó solo, nadie se rindió y se perdió en la nieve. El hambre era la realidad más simple de su existencia, pero la fe moldeó su respuesta. El evento planteó una pregunta que la mayoría de la gente nunca tiene que responder. ¿Qué significa sobrevivir cuando sobrevivir exige violar los principios más profundos? Los sobrevivientes eligieron vivir, pero lo hicieron con plena conciencia del costo. Algunos han dicho en entrevistas que piensan en los muertos a diario. Otros dicen haberlo aceptado. Ninguno afirma que fue fácil. La línea entre la resistencia y la profanación no está clara. Depende del contexto, de la necesidad, de quien juzga. Los sobrevivientes cruzaron esa línea porque la alternativa era la muerte. Que eso los convierta en santos o pecadores depende de la perspectiva. Los Andes son indiferentes, la nieve sigue cayendo, los picos aún se alzan por encima de la línea de árboles. El valle donde se posó el fuselaje no tiene marca, salvo una cruz colocada allí años después. Las montañas no recuerdan, pero los hombres que salieron de ellas, sí, lo llevan en silencio, como un hecho de sus vidas, como algo que sucedió y no puede deshacerlo. Eran desconocidos antes del accidente, compañeros de equipo y conocidos, que se convirtieron en algo más en esa montaña, personas que compartían no solo un fuselaje,
sino una elección, un anhelo y una fe que se mantenía o se rompía según el día. Lo que emergió de eso no fue una lección, sino un registro. Esto es lo que los seres humanos pueden hacer cuando no hay otra opción.